primer lugar, quiero agradecer de una manera muy especial no solamente a los diputados y senadores del Partido Socialista, que son portavoces de áreas relativas a política social, educación, investigación, sanidad, dependencia, es decir, todas aquellas áreas que tienen que ver con la política social, sino que quiero dar de una manera especial las gracias por estar aquí hoy a todas aquellas entidades, organizaciones, sindicatos que habéis tenido la amabilidad de acudir a nuestra invitación para compartir durante esta mañana algunos aspectos relativos a la presentación de los presupuestos generales del Estado para el año 2013 y sobre todo ver de qué manera podemos trabajar conjuntamente para presentar una alternativa a dichos presupuestos. Hemos venido trabajando en estos últimos meses juntos, hemos tenido la oportunidad de hacer una valoración crítica de cómo fueron los últimos presupuestos del año 2012, pero creíamos que en este momento estábamos en una oportunidad especial para presentar esa alternativa compartida que nos permita decirle al Partido Popular que no podemos continuar por este camino de ajustes, recortes y más ajuste que solamente nos va a llevar a ese país a un mayor empobrecimiento, una mayor recesión y una mayor tasa de paro. Desde el punto de vista de la política social, lo que estamos viendo es que en educación, sanidad y política social ya hubo hace apenas 8 meses un ajuste, un recorte brutal de 10.000 millones de euros. A ello se sumaron más recortes en los presupuestos del 2012 y ahora en los presupuestos del 2013 el ajuste es todavía mayor, con lo cual, en el caso de la educación, si ya los recortes eran muy pronunciados, en este momento se está manteniendo una situación, se está produciendo una situación que va a resultar insostenible. ¿Por qué digo esto? Porque en este momento se han despedido a 20.000 profesores, han aumentado la ratio de alumnos en las escuelas y el deterioro de la calidad de la enseñanza lo vamos a ver manifestado aún más en los próximos meses. Si a ello añadimos que se han reducido 48 millones de euros para becas, no solamente se ha afectado a la calidad de la enseñanza, sino que además se está rebajando de manera considerable la igualdad de oportunidades, que es el elemento fundamental que necesita un país, sobre todo en un momento de recesión, para poder salir de la crisis. Se han subido las tasas universitarias y a ello se han añadido recortes y más recortes. Si hablamos de sanidad, tenemos la misma situación. El Partido Popular, con un Real Decreto Ley, cambia nuestro modelo sanitario y pasamos de una sanidad universal a una sanidad basada en el aseguramiento. Implantan el copago para los pensionistas. Sacan fuera de la financiación pública 400 medicamentos. Y ahora nos encontramos que el exiguo presupuesto de la sanidad en el Ministerio de Sanidad aún se ve más recortado, llegando al máximo ajuste que hay en un ministerio en estos presupuestos, más del 22%. Y con todo el recorte que nos parece más preocupante en este momento es en dependencia, porque están poniendo en riesgo la sostenibilidad de un sistema, el sistema de dependencia, de un derecho, que es un derecho que tienen los ciudadanos a recibir una prestación y un servicio. Y nos parece más preocupante porque no solamente hemos pasado a un recorte de un 30% en los presupuestos de la dependencia, sino que además la ministra Mato ha anunciado que dicho derecho a la dependencia es insostenible y, por tanto, vamos a tener que revisarlo. Nos parece inadmisible y, por tanto, vamos a seguir trabajando para presentar una alternativa que permita no solamente hacer viable el derecho a la dependencia, sino, sobre todo, que las 850.000 personas que en este momento tienen derecho a la dependencia sigan recibiendo esa prestación y ese servicio, porque es un derecho reconocido en una ley que ha sido recientemente aprobada.
Nos parece muy preocupante los recortes que se están haciendo en el ámbito de los servicios sociales, la política social, que están dejando a los ayuntamientos sin los mínimos instrumentos para poder atender a las situaciones de necesidad de muchas familias. Están en una situación de emergencia económica, y el recorte que se ha producido para el año 2013 se viene a añadir al recorte que ya se produjo en el año 2012. En este momento no hay fondos, apenas quedan fondos en los presupuestos generales del Estado para atender a esas políticas sociales fundamentales para las familias que se encuentran en una situación de crisis y de necesidad. En este sentido, desde el Partido Socialista hemos presentado una interpelación parlamentaria para que en la próxima semana podamos discutir en el Parlamento la presentación de un fondo que vaya a luchar contra la situación de pobreza y exclusión social. Es una situación de emergencia, por tanto, es un fondo coyuntural para atender a una situación de emergencia que muchas familias se van a ver abocadas a una situación de pobreza, y tenemos que paliar la situación cuanto antes. Por tanto, volvemos a ser muy críticos, pero no porque estemos en la oposición. Volvemos a ser muy críticos con los presupuestos generales del Estado, porque van a provocar aún mayor recesión, aún mayor pobreza y sobre todo mucha gente que se va a quedar de nuevo en una situación de desamparo y desempleo. Y para nosotros hoy es un momento importante el poder compartir con todas las organizaciones que trabajan en el ámbito social, poder compartir estas reflexiones para poder conformar esa alternativa a los presupuestos que vamos a presentar en las próximas semanas. Ahora le quiero dar la palabra a Elena Valenciano para que esboce esas líneas generales, y después nos quedaremos para discutir todas estas aportaciones, todas estas reflexiones. Nos quedaremos en un ámbito ya más íntimo que nos permita el poder hablar de una manera abierta y introducir las reflexiones de una manera franca y con el debate que es necesario para poder afrontar estos próximos debates en el Parlamento. Elena. Vale, gracias, Trini. Sí, tal y como dice Trini, esto es una sesión de trabajo en realidad. Estamos aquí, están los principales portavoces de las áreas sociales del gobierno, del grupo parlamentario, está nuestra portavoz, está el responsable de presupuestos, de tal manera que podamos trabajar un poco, porque creemos que es manera de presentar un presupuesto alternativo que se concretará en una enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Socialista, un presupuesto alternativo porque creemos que sí hay alternativas. Que la primera de las ideas de esta reunión para trasladar fuera es que claro que hay un presupuesto alternativo al que ha presentado el Gobierno, y nosotros queremos trabajar ese presupuesto alternativo atendiendo de forma muy prioritaria todo lo que tiene que ver con la política social, digamos, las redes de seguridad de la sociedad española y las políticas que hasta ahora el Gobierno popular está cercenando de forma clarísima y que Trini ha mencionado algunas de ellas. Está también una que nos preocupa particularmente, que es la política de igualdad y todo lo que tiene que ver con el recorte al impulso a la igualdad, la lucha contra la violencia, etcétera. En fin, aquí hay, digamos, hay una representación de todos aquellos colectivos, expertos, personas que pueden darnos de verdad, digamos, el minuto a minuto de lo que está sucediendo en la sociedad española, que nosotros pensamos que es gravísimo y que en algunos casos puede llegar a ser irreversible. Nosotros creemos que el presupuesto que ha presentado el Gobierno no resuelve los problemas de la economía española, pero tampoco resuelve los problemas de la gente. Ninguna de las dos cosas. Decimos muchas veces que ellos podrían haber hecho un presupuesto ineficaz, pero justo, o podrían haber hecho un presupuesto injusto, pero eficaz. Pero este presupuesto es ineficaz e injusto, las dos cosas. Y esas dos cosas tenemos que trabajar desde el Grupo Socialista. Es decir, por una parte,
y esto nos lo explicará luego Pedro, por una parte, apostar por un diseño de presupuesto que responda a la necesidad de la sociedad española en este momento, pero también a las necesidades de la economía española para que la economía española camine en una dirección claramente distinta a la que está recorriendo en este momento. Y nosotros pensamos que el presupuesto finalmente es una herramienta, ¿no, Pedro? Es una herramienta para apuntar cuál es la política que tú quieres defender para tu país y para tu gente. Y para nosotros estos presupuestos no responden a ninguna de esas necesidades, ¿no? Además son presupuestos tramposos, como casi todo. Es todo muy tramposo, ¿no? Esta es otra de las líneas que me parece que es importante que tengamos en cuenta, porque creo que todo ese funcionamiento tan tramposo de este gobierno le está haciendo mucho daño a la política y a la democracia, ¿no? Ellos saben que están haciendo una política muy dañina, ¿no?, para la gente, muy dolorosa para la gente, que está generando muchísimo sufrimiento. Entonces han decidido esconder en parte la política que hacen y esconderse ellos mismos. Hoy Soraya, ayer y hoy, ha denunciado varias veces, ¿no?, que el Gobierno no viene al Parlamento, que la próxima sesión de control, que mira tú qué casualidad coincide con la campaña electoral en Galicia y en Euskadi, está ausente el Gobierno de la sesión de control. Hoy el portavoz del PP ha dicho que, total, para que le pregunte Rubalcaba no va a estar Rajoy en el Parlamento, ¿no? Esta es la concepción que tienen del Parlamento. Entonces, todo eso tiene que ver con que ellos son conscientes de que lo que están haciendo hace daño, no parece importarles demasiado, pero sí saben que en campaña electoral han de esconderse y no someterse al riesgo de una sesión de control el próximo miércoles, por ejemplo. Esconden detrás de los presupuestos las verdaderas cifras, eso también lo hemos explicado, y esconden su verdadera intención. Además, esconden incluso ya sus propias siglas, ¿no? Feijóo ha decidido suprimir, ¿no? Te señalo por lo que te señalo. Feijóo ha decidido suprimir el logotipo del PP, de su campaña, aparte de suprimir la presencia de Rajoy, ¿no? Ha decidido suprimir. Esto tiene mucho de engaño también, porque sale Feijóo, sale el PP, pero no sale la gaviota. Ha suprimido la gaviota, pero ha cambiado la gaviota por una avioneta privada de un millonario con el que ha hecho campaña por América. Todo este juego de sombras, ¿no?, de escondite, de engaño, me parece que es muy terrible para la democracia española y para el sentimiento creciente en la gente de que la política no está respondiendo a sus necesidades y tampoco está contando la verdad. Y creo que nosotros tenemos que combatir eso y queremos hacer un presupuesto alternativo transparente, hablando de verdad con la gente y viendo qué posibilidades tenemos. Luego Pedro nos lo contará, pero tenemos posibilidades de generar ingresos que nos permitan sostener algunas de las políticas que este Gobierno está claramente dilapidando, ¿no? Y para nosotros hay políticas que son centrales, desde luego la educación. Desde luego la educación. Yo creo que renunciar a sostener la educación, como está haciendo este Gobierno, es haber firmado el acta de defunción, ¿no?, de un posible crecimiento, de una posible España competitiva en el futuro. Esa es la verdad, ¿no? Antes decíamos, es pan para hoy y hambre para mañana. Hoy y mucho más hambre para mañana. No se entiende muy bien la dirección de esa política. Es verdad que al final lo que se acaba consolidando, no sé si el déficit lo consolidaremos, pero desde luego vamos a consolidar la desigualdad y la brecha en la sociedad española, que se está haciendo cada día más profunda, porque habrá gente que podrá seguir yendo a la universidad, habrá gente que podrá seguir mandando a sus hijos e hijas al colegio y al comedor y pagando el transporte, habrá gente que pueda seguir teniendo una sanidad de primer nivel, pero habrá muchísima otra gente que no. Y habrá una sociedad, estamos construyendo de esta manera, están construyendo y consolidando una sociedad dual o peor, ¿no?, de 3 niveles. Gente con muchos recursos que no tenga ningún problema, una capa intermedia de gente que tenga que pelear el día a día con muchísimas dificultades y un montón de personas que van a caer en la exclusión.
y también lo hemos dicho muchas veces y bueno, las compañeras que están conmigo saben de esto mucho más que yo, pero es que la exclusión es muy cara también, es que una sociedad no puede tirar si las capas de personas, de familias excluidas es grande. Si tienes grandes capas de personas excluidas, si tienes a toda una generación directamente condenada a no poder hacer nada, esa especie de bomba social, ¿no?, que es la gente joven que no tiene empleo, que no va a tener empleo, que ya nos dicen que no va a tener empleo y que además de no tener empleo tampoco tiene la posibilidad de seguir estudiando porque es carísimo seguir estudiando. Esta especie de bomba social de la que hablábamos cuando nos referíamos a otros países, ¿no?, es que la bomba social es una juventud que no tiene nada que hacer y que ha perdido completamente la esperanza, ¿no? Entre las personas excluidas, una juventud completamente desesperanzada, eso construye un futuro para el país terrible. Por eso yo digo que lo que están haciendo no es solo malo hoy, es que es probablemente irreversible en muchísimos casos, porque el chaval que no puede finalmente ir a la universidad ya no va a ir, ya se le va a pasar el tiempo. Los niños y niñas que no van a tener profesores de apoyo para seguir el camino, ¿no?, de sus compañeros y compañeras, se quedan sin ello, ya no van a volver a tener 8, 9, 10 u 11 años, ¿no?, que es donde hay que intervenir, etcétera, etcétera, etcétera. No es solo una política dañina hoy, no es solo que además nos está metiendo aún más en la recesión, es que está comprometiendo gravísimamente el futuro de este país, ¿no? Por eso es así de grave. Entonces, los recortes son graves porque a la gente sufre, pero sobre todo porque colocan a España en un lugar en el que nadie ha decidido que estemos, porque ellos no dijeron nada de esto cuando se presentaron a las elecciones. Y nosotros decimos que hay mucha gente de buena fe que votó al Partido Popular porque quería un cambio y porque querían que la derecha lo intentara, ¿no?, que intentaran sacarnos de la crisis. Pero 10 meses después ya sabemos que no lo van a hacer, ya sabemos que no nos van a sacar de la crisis. Pero además de no sacarnos de la crisis, van a situar a España, van a colocar a España en un papel que España nunca decidió tener y que los españoles y españolas nunca decidieron que fuera, ¿no? Y es un país con una sociedad dual, con una sociedad de ricos y pobres, con gente que tiene oportunidades y muchísima otra gente, la mayoría, que no las tiene. Hay otro asunto en el que quisiera también poner mucho el foco y que tiene que ver con la pobreza infantil, porque creo que de esto hablamos poco. Los niños y niñas no votan, ¿no? Entonces son siempre los grandes olvidados, pero hay un incremento brutal de la pobreza infantil en España, brutal. En estos últimos meses todas las organizaciones de infancia y las organizaciones internacionales, incluso la Comisión Europea y el Consejo Europeo, que no se caracteriza por su gran sensibilidad social, sin embargo dice que hay una grave preocupación por el caso de la pobreza infantil en España. Esta es digamos, la cohorte de excluidos, excluidas, que estamos en este momento construyendo, ¿no? Eso ya está pasando y salir de ahí para los niños y las niñas es muy difícil. Esos niños y niñas son niños y niñas que están cayendo en la exclusión porque son normalmente hijos, hijas de parejas jóvenes que se han quedado sin empleo o de madres solas, de muchas mujeres solas que están solas con sus hijos e hijas. Estas madres han perdido las ayudas que tenían, las ayudas sociales que tenían. Casi todas las han perdido, ¿no? El comedor, el transporte, etcétera, ¿no? No tienen empleo, ni una perspectiva de empleo próxima y están empobreciéndose de forma vertiginosa, y esos niños y niñas son niños y niñas pobres. Estamos hablando de que en España podemos decir que hay casi 2,5 millones de niños y niñas pobres. Por eso digo que ese es justo el modelo de país que nunca no pensamos que esto fuera a suceder en España. Y lo que nosotros decimos es que no tiene por qué suceder en España, que no tiene por qué suceder, que no tenemos por qué resignarnos a que esta crisis económica, de deuda, del sistema financiero, etcétera, que esta crisis construya una sociedad española llena de excluidos y llena de niños y niñas pobres. Y no es nada una intervención demagógica
la que estoy haciendo. Nosotros vamos a construir desde ya, con la ayuda de todos vosotros, un presupuesto que desde luego frene radicalmente el empobrecimiento de las personas en España, que nos parece muy importante. Vamos a trabajar en la línea de que estamos rescatando al sistema financiero, pero nosotros lo que queremos es rescatar a las personas. Y no nos parece en absoluto que una cosa y la otra sean incompatibles en el trabajo político. Y por eso estáis aquí quienes para nosotros representáis más a las personas, que sois aquellos y aquellas que trabajáis directamente con las personas. Y queremos reivindicar, queremos poner en valor el papel del Parlamento y el papel de nuestros portavoces, el papel de los diputados y diputadas, que son vehículo para que se conozca lo que sucede y para que elaboren alternativas. Yo ya sé, el Partido Socialista perdió las elecciones hace muy poco y tuvo un resultado electoral muy difícil. Y no es fácil que en este momento se nos mire del todo y se nos reconozca del todo. Pasará tiempo, no importa. Nosotros vamos a trabajar cerca de quienes tienen la información, la sensibilidad y las soluciones. Y os vamos a decir, dentro de lo que nosotros podemos hacer, cuántas cosas podemos arreglar. Y algunas hay que arreglarlas a corto, porque son urgentes, son situaciones de emergencia. Y la otra es la del país que queremos construir. Hay que ponerse de acuerdo sobre el país que queremos construir, porque estamos deconstruyendo lo que teníamos y lo que estamos construyendo no nos gusta a nadie. Y cuando digo a nadie, digo a casi nadie. Incluso a muchísima gente que votó al PP. Estoy convencida de que no están de acuerdo con el país que estamos construyendo, con la insolidaridad absolutamente galopante con la que estamos trabajando en este momento de crisis, que lo que se necesita es justo lo contrario. Es más solidaridad. Ya sé que hay dificultades económicas, pero os aseguro que hay una política de ingresos distinta que nos permite hacer una política de sostenimiento de las situaciones más duras por las que está atravesando la gente en nuestro país. Y como decía Trini, os agradezco una vez más que siempre que os llamamos, que estéis aquí y que nosotros no podemos hacerlo sin vosotros, y que lo mejor es que el grupo parlamentario se ponga al servicio de aquellos y aquellas que sabéis exactamente lo que en este momento España necesita. Muchas gracias.